Muy buenas tardes para todas y Dame un todos. minutico, ¿listo? Ya te digo Bueno, cuándo, ¿listo? Listo. Tres, Espacio jurídico. dos, adelante. muy buenas tardes para todos y todas. Me place saludarlos el día de hoy, agradecerles por atender el llamado de el Departamento de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la Central Unitaria de Trabajadores el día de hoy en este espacio webinar jurídico para tratar el tema previsto para el día de hoy. Me permito presentar a nuestro moderador del día de hoy. Es la primera vez que un compañero de subdirectiva, en este caso subdirectiva Cusguajira, está encargada del webinar. Entonces, sin más preámbulo, le doy paso al compañero Héctor Cuello Figueroa, es el actual secretario de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la CUT Córdoba, licenciado en Ciencias de la Educación, especialidad Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico y especialista en Gerencia de Informática, magíster en TIC para la Educación y tiene cursos de formación en jurisdicción especial indígena por el Ministerio del Interior. Compañero Héctor, tiene el uso de la palabra para que presente al invitado del día de hoy. Sí, muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Buenas tardes también al equipo jurídico del Departamento Jurídico de la CUT Nacional. Es un placer pues estar con ustedes aquí compartiendo este espacio en un ejercicio académico, pero también de reflexión de cara a la problemática que hemos venido afrontando los etnoeducadores en Colombia. Cabe resaltar pues que además de lo que señaló nuestra compañera Alice, soy maestro etnoeducador del municipio de San Andrés de Sotavento, Córdoba. Eh, Como quiera, pues que soy doliente de esta problemática que estamos atravesando los etnoeducadores en estos momentos en Colombia. Lógicamente, pues propuse como una de las temáticas a tratar en la serie de webinar que viene adelantando el Departamento Jurídico de la CUT Nacional, esta problemática que aqueja a los etnoeducadores en Colombia. Tuve a bien pues invitar al compañero José Aureliano Guzmán Pino, quien actualmente es secretario general de ASOINCA. El compañero pues también es bastante conocedor de esta temática, de la problemática, como quiera pues que lógicamente hace parte también de uno de los pueblos indígenas de nuestro país, pueblos indígenas del Cauca. Entonces, antes de darle paso al compañero, quien pues nos acompaña como invitado en el día de hoy, quiero, digamos, poner en contexto a la audiencia que en estos momentos pues nos acompaña en el webinar en el día de hoy. Alice, no sé si está compartiendo pantalla en el momento. Ya Ahora, estamos, ya vamos a compartir, compañero. sí, para dar inicio pues con unas diapositivas que me permitirán ilustrar un poco acerca del contexto de la problemática. Ya está Como pueden compartiendo. observar allí, ese es el tema, problemática, ¿sí? Bueno, listo. Problemática laboral actual de los etnoeducadores en Colombia. Entonces quiero hacer un contexto, como dije, para de alguna manera ilustrar a los compañeros y compañeras que nos acompañan en el día de hoy con respecto a esta temática. Inicialmente, pasamos a la siguiente diapositiva, Alice. Hola. Ya, compañero. Bueno, bueno, muy bien. Entonces, inicialmente, como les venía diciendo, hacer un contexto de la problemática. Para ello, quiero referirme a que esta situación, pues que hoy en día
nos aqueja a los etnoeducadores en Colombia tiene sus orígenes en la lucha histórica que han venido desarrollando los pueblos indígenas en Colombia, al igual pues que en el resto de América. Como ustedes bien saben, estos han sido pueblos que hemos sufrido de alguna manera un proceso de colonización ideológica, política, económica y cultural, y que precisamente como resultado de ello, entonces, desde el siglo pasado y lo que va corrido del presente, hemos empezado un proceso de colonización cultural, que no es otra cosa más que superar, digámoslo así, la imposición que ha hecho la sociedad mayoritaria sobre los pueblos indígenas. En ese proceso de decolonización cultural, cabe resaltar pues que una cosa es lo que se hace desde el Estado como una forma de reconocer la diversidad étnica y cultural, y otra cosa es la lucha que desde adentro, desde el contexto mismo de los pueblos indígenas, se desarrolla para superar esa situación de colonización. Entonces, en ese sentido, como lo veremos más adelante, a pesar de que se ha buscado superar esa problemática, ese problema de colonización cultural, ese origen nos lleva paradójicamente a la situación en la que estamos hoy en día, sin que con ello esté queriendo decir que el proceso de colonización, es decir, de superación de esa dominación por parte de la sociedad mayoritaria sea negativo, no. Es un proceso lógicamente positivo, es el resultado de la lucha legítima de los pueblos indígenas, pero que finalmente pues termina desembocando en la problemática que tenemos hoy en día. Quiero hacer referencia a la normativa que está asociada o que está relacionada con nuestra problemática y con el contexto pues, que inicialmente estoy realizando en estos momentos. Inicialmente decir pues que como en todos los países de acá de América, Colombia, por razones del bloque de constitucionalidad, adopta lo que se llama el Convenio 169 de la OIT a través de la Ley 21 de 1991. Con ese Convenio 169 de la OIT se da paso para que aquí en Colombia se reconozca la diversidad étnica y cultural que existe en nuestro país. Es por eso que lógicamente en la Constitución Política, específicamente haciendo referencia a los artículos 7 y 10, se reconoce por un lado esa diversidad étnica y cultural y al mismo tiempo, por ejemplo, se reconoce que en los territorios indígenas la lengua materna es la lengua oficial en estos pueblos. Digamos que ese entonces es un primer paso para que en Colombia se empiece el respeto y el reconocimiento por esa diversidad étnica y cultural. Por esa misma línea, más adelante, encontramos que desde la Ley General de Educación, la misma Ley 115 de 1994, específicamente en los artículos del 55 al 63, se habla de que la educación que se imparte para los pueblos indígenas debe consultar la realidad y las particularidades culturales de los pueblos indígenas en Colombia. Más adelante, el decreto 804 de 1995, en consonancia con lo establecido en la ley 115 de 1994, establece también el tipo de educación especial que se debe dar para los pueblos indígenas. Este es un decreto, lógicamente, pues que complementa lo establecido en la Ley General de Educación, un decreto reglamentario. Entonces, ese es, digamos, el marco normativo inicial que da origen para que aquí en Colombia se establezca la necesidad de que haya una educación que responda a las particularidades de los pueblos indígenas.
y al mismo tiempo para que entonces se considere de que el tipo de vinculación laboral que debemos tener los maestros que laboramos en territorios indígenas, hoy etnoeducadores, también tenga una condición o una connotación especial. Esa es entonces una primera parte del contexto que quiero hacer para, como dije, pues ilustrar a quienes nos acompañan en el webinar en el día de hoy. Pasamos a la diapositiva siguiente. ¿Y lo que le hice ahora? ¿Sí? Ya, profe. Bueno, entonces quiero referirme ahora a los aspectos de la problemática laboral en el plano educativo. Es decir, como quiera que existe toda una situación especial que hace pues que la educación que se desarrolle en los territorios indígenas tenga ese carácter cultural y que la vinculación, el tipo de vinculación laboral que también se desarrolle en los territorios indígenas para los etnoeducadores tenga también esa connotación especial. Entonces quiero señalar, digamos, los aspectos que hacen parte precisamente de esta problemática que hoy en día nos aqueja. En primer lugar, como quiera, pues de que en los territorios indígenas no se había establecido aún una norma que regulara de manera especial la vinculación de los etnoeducadores, entonces había un vacío normativo en el plano laboral, es decir, no había ninguna norma que regulara la vinculación de los maestros. En ese sentido, como pueden observar allí, eso dio pie para que se diera una informalidad laboral por más de 15 años. Muchos de los maestros que hoy en día estamos laborando, sí, muchos de los maestros que hoy en día estamos laborando en territorios indígenas, pasamos por una vinculación de orden de prestación de servicios. Algunos veníamos laborando por horas extras, hasta que finalmente, por allá en el año 2004, fue que se consiguió el nombramiento en provisionalidad. Pero aún sin una carrera docente definida como tal, es decir, había una inexistencia de la carrera docente en estos territorios. Y eso planteaba, lógicamente, pues la necesidad de una regulación especial para definir lo que tiene que ver con la carrera docente para los maestros que laboramos en estos territorios indígenas. Finalmente, quiero pues referirme a las respuestas, estamos a la siguiente, a las respuestas que se han dado desde el Estado a esta problemática laboral, resaltando pues que lógicamente estas respuestas han sido el resultado de la lucha de los pueblos indígenas en Colombia. Las respuestas que se han dado para tratar de superar esta problemática, pienso que las podemos resumir en los siguientes hechos. Por un lado, nos encontramos con, digamos, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ¿cierto?, que ha sido lógicamente pues, el resultado de acciones tanto de hecho como jurídicas que hemos adelantado los pueblos indígenas a nivel nacional. Allí podemos mencionar, por ejemplo, la sentencia C208 de 2021, por la cual pues se dijo que el decreto 1278 que estableció el concurso docente, el concurso de méritos, se declara exequible siempre y cuando se entienda que el mismo no es aplicable para los territorios indígenas. De ahí pues que se da pie para que se siga reafirmando de que efectivamente en los pueblos indígenas debe haber una excepción, debe haber una caracterización especial a la hora pues de definir lo que tiene que ver con la carrera docente
en estos territorios. También podemos mencionar ya ahora último, como resultado de acciones jurídicas, la sentencia SU 245 y la T390 de 2021, sentencias que reconocieron la situación en la que hemos venido los etnoeducadores a nivel nacional y que por esa razón hablaron de la necesidad, ratificaron la necesidad de que se estableciera un sistema que permitiera que los maestros etnoeducadores estuviéramos en igualdad de condiciones con el resto de los maestros del país, es decir, que pudiéramos ascender en un escalafón docente, que tuviéramos derecho a los demás emolumentos, vacaciones y prestaciones sociales que tienen los demás educadores del país, y que por esa razón pues se hacía necesario entonces que se buscara la manera de que se concretara lo más pronto posible ese sistema de equivalencias. Cabe decir pues que paralelo a ello, en virtud del decreto 2406 de 2007, se viene trabajando en la Comisión de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas, es decir, la CONCEPI, en la cual se vienen desarrollando, digamos, las políticas que se deben aplicar para los territorios indígenas. En ese contexto, en esa mesa entonces, se empieza a dar aplicación a lo que establecieron las sentencias que acabo de mencionar, sobre todo lo que establece la sentencia de SU 245 en cuanto a la necesidad de establecer ese sistema transitorio de equivalencias. Sin antes decir que lo que se busca, a lo que se le apuesta desde los territorios indígenas, es a la construcción de un sistema educativo indígena propio. Profe, se le fue el audio. Profe, creo que se desconectó. Sí, creo que se desconectó. El micrófono. Mismo. El profe Hola, ¿me tiene escuchan? problemas de conectividad. Sí, sí, señor. Sí, buenas Eh, tardes, ¿me escuchan? ahora sí. Aló. Bueno, en el entendido de que el compañero Héctor tiene dificultad con su conectividad, yo creería que podríamos darle paso al compañero Aureliano para que sigamos con el tema de exposición. Compañero Aureliano, ¿su merced está por aquí? Sí, lo estoy viendo conectado. Yo Sí, muy creería buenas entonces que tardes. voy a proceder a presentarlo para que continuemos con el tema. El compañero José Perfecto. Aureliano Pino es dirigente sindical, secretario general de ASOINCA,
Es licenciado en Educación Artística, abogado, magíster en Educación Popular y candidato a doctor en Investigación de las Ciencias de la Educación. Compañero Aureliano, los micrófonos son suyos. Muy buenas tardes. Un saludo fraterno, revolucionario y combativo a todos los maestros, maestras que se conectan a este importante espacio de reflexión académica, de reflexión jurídica sobre la situación laboral actual de los maestros educadores. De igual forma, un saludo muy especial a todos los compañeros y compañeras de la CUT Nacional, de la CUT Córdoba, Sí, buenas tardes. que han tenido a bien adelantar este espacio. Parece ser que ya se conectó el compañero Héctor, entonces pues creo que continúa. La compañera que está moderando me puede indicar si puedo continuar o va Sí, a sí, terminar señor, su... claro que sí. Sí, el ¿Tiene compañero... que compartir página? Es que No, no no se es le necesario. escucha. Siga ¿Me escucha? adelante. Sí, señor, se le Sí, escucha sí, claro. bueno. No, vamos a hacerlo a manera de diálogo, este espacio, ¿no es cierto? No preparamos un material, digamos, de diapositivas precisamente porque creemos que es necesario hacerlo un poco más didáctico, mucho más entendible, porque pues aquí se van a abordar bastantes asuntos jurídicos. Simplemente le recomendamos a los asistentes tomar atenta nota y si al final pues hay alguna duda, alguna pregunta, pues con mucho gusto les resolveremos. Claro que Entonces sí. continuamos. ¿No es Sí, cierto? señor, claro que sí. Los micrófonos son suyos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, en nombre de nuestra organización sindical, la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca, soy INCA, un saludo cordial, especial, fraterno, revolucionario, combativo a todos los asistentes. A ver, este tema que hoy concita la atención de todo el país, principalmente respecto de la situación laboral actual de los maestros etnoeducadores, es importante que la abordemos en un contexto histórico y en un contexto jurídico para poder comprender cuál es la causa de la situación que hoy se vive pues, en materia laboral y prestacional, incluso para los maestros educadores. En ese contexto, como bien lo reseñaba el compañero Héctor, eh, hay todo un soporte normativo del orden internacional, principalmente el convenio 169 de la OIT, que fue adoptado en Colombia por la ley 21 de 1991. Sin embargo, decir que todos estos procesos que se han venido luchando, se han venido construyendo desde el movimiento indígena, pues tienen su origen básicamente en el derecho mayor, en la ley de origen y paradójicamente en la ley 89 de 1890. ¿Por qué digo que paradójicamente? Porque esta ley se expidió 4 años luego de la primera de la Constitución de 1886 con el objetivo, si se quiere, de exterminar prácticamente a los pueblos en todos sus aspectos de su cosmovisión, su identidad, su autoridad, su autonomía. Porque cuando uno revisa el objeto de la ley, se establece en el encabezado de esa normativa que esa ley es por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que se reduzcan a la vida civilizada. Imagínense el título de esa ley. Pero de manera inteligente, de manera hábil, de manera audaz, el movimiento indígena supo aprovechar esa ley para exigir derechos. Entonces, eso es muy importante, eso no lo podemos perder de vista. Y luego también, pues como bien lo reseñaba el compañero Héctor, con la Constitución del 91 se define que este país es pluriétnico y multicultural y pues abre todo el camino para el reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas, como bien lo reseñaban en el artículo 7, 10 y también en el 247 sobre la jurisdicción especial indígena. Entonces, digamos que esos elementos normativos son muy importantes tenerlos en cuenta en este contexto.
Entonces, con la expedición de la Constitución Política de 1991, al haberse reconocido pues, el país como multiétnico y pluricultural, en la Ley 115 del 94, la Ley General de Educación, hay un capítulo especial que regula todos los temas de la educación en territorios indígenas. El artículo 55 y siguientes de la ley, pues establece cómo debe ser el tratamiento que se debe dar tanto a la educación en los territorios indígenas, pero no solo a la educación, sino también a la selección y vinculación de los maestros que van a laborar en estos territorios. Ya luego, para el año de 1995, se expide el decreto 804 de 1995, reglamentario de la ley 115 del 94, que es la ley general de educación. Recordar que el decreto 804 del 95 no solo es aplicable a los docentes que laboran en territorios indígenas, sino que es aplicable también a las comunidades afrodescendientes y a las comunidades de gitanos. De hecho, acá en el departamento del Cauca, donde primero se aplicó el decreto 804 del 95, fue en una comunidad afro, en un municipio del norte del Cauca que se llama Villarrica, donde adoptando los procedimientos que están establecidos en el 804, que es la asamblea comunitaria, la selección de los maestros, los avales, la solicitud expresa de la autoridad, en este caso del Consejo Comunitario Afro, ante el nominador para que los maestros fueran nombrados, y así fue como en el 95, una vez expedido el decreto 804, se logró el nombramiento en propiedad de 35 maestros en el municipio de Villarrica, al norte del Cauca. Entonces, eso es muy importante. Luego, las autoridades indígenas, no solo del Cauca, sino del país, empiezan en todo ese proceso para hacer exigible la aplicación del decreto 804 y se hacen nombrar a varios maestros, incluso etnoeducadores de las mismas comunidades, pero también etnoeducadores que no eran indígenas, sino que eran de población mayoritaria, que los habían adoptado en las comunidades, los habían avalado para que fueran nombrados. Eso se dio más o menos hasta el año 2003, incluso en todo el país fue así. Las autoridades indígenas, en el marco de su autonomía, de su autoridad, seleccionan a sus maestros, los avalan y solicitan a los entes nominadores que los nombraran en propiedad. Decir que en todo este escenario de lo que estamos hablando, nuestra organización sindical siempre ha reconocido la lucha del movimiento indígena, digamos, ha reconocido su organización, ha reconocido, digamos, los logros que han obtenido como movimiento. Digamos que todo esto que estamos contando hasta aquí es producto precisamente de toda esa organización y de toda esa lucha que han librado, pues, históricamente en los territorios y frente a la exigencia de derechos ante el Estado. Entonces, les decía que hasta el año 2003 se nombran maestros y ya para ese año las entidades territoriales empezaron a negar el nombramiento en propiedad de los maestros, argumentando que no se podían nombrar a los maestros en propiedad, en tanto que como ya estaba vigente el decreto 1278 de mayo de 2002, los docentes para poder ser nombrados en propiedad debían concursar. Situación que resultó absurda desde el punto de vista jurídico, por cuanto el decreto 804 nunca había sido derogado, ni en ese momento ni ahora. El decreto 804 ha sido derogado, ha sido excluido del ordenamiento jurídico. En ese escenario ya de negación, pues, del derecho al nombramiento en propiedad, se comete otro error por parte de las entidades territoriales, y es que a los maestros educadores que venían siendo contratados por los distintos municipios, entidades territoriales, se los vincula en provisionalidad. La provisionalidad es una figura del acto legislativo 01 y de la ley 715 del 2001, y digo que se comete un error porque resulta que los maestros educadores que ya habían sido seleccionados, que habían sido avalados en las comunidades indígenas, no tenían por qué ser nombrados en provisionalidad, sino en propiedad, en virtud del decreto 804 de 1995. Se inicia toda una lucha jurídica del movimiento indígena y fue así como en el año 2007
la Corte Constitucional en marzo de ese año expide la sentencia de constitucionalidad C-208. Es una sentencia muy importante porque, digamos, declara inexequible el decreto 1278 para los territorios indígenas. Es decir, le da pleno reconocimiento al decreto 804 de 1995 y dice que en temas de la selección de los maestros y el nombramiento de los maestros se rige por la ley 115 y sus decretos reglamentarios. Un decreto reglamentario, como ya lo mencionaba anteriormente, la ley 115 es el 804 del 95, pero además dice que también se les debe aplicar no solo los decretos reglamentarios, sino los decretos complementarios. Y un decreto complementario de la ley 115 del 94 necesariamente es el decreto 2277 de 1979. ¿Por qué complementario? Pues porque obviamente el decreto 2277 salió mucho antes de la ley 115 y se constituye en complementario de la ley 115. Desde nuestra organización sindical se dio la orientación acá en el departamento del Cauca para aquella época, y seguramente así sucedió también en muchos pueblos indígenas del país, de trabajar en conjunto con las autoridades indígenas para hacer exigible el derecho al nombramiento en propiedad de los maestros. Y fue así como, por ejemplo, el resguardo indígena de Caquiona, acá en el departamento del Cauca, perteneciente al pueblo Yanacona, inició toda una lucha jurídica, primero petición a la Secretaría de Educación exigiendo el nombramiento de 19 maestros en provisionalidad que laboraban en ese territorio. La Secretaría de Educación, pese a que ya existía la sentencia C-208 del 2007, eso fue más o menos para el año 2008-2009, niega ese derecho. Entonces la autoridad indígena tutela su derecho y los jueces acá en Popayán en primera y segunda instancia declararon improcedente el amparo constitucional que se había solicitado a través de la acción de tutela, y estos fallos llegaron a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional revisa las sentencias, selecciona este caso, y es así como en diciembre del 2011 emite la sentencia T-907 de diciembre del 2011, ordenando el nombramiento en propiedad de los 19 maestros y maestras etnoeducadores y etnoeducadoras del resguardo indígena de Caquiona, acá en el departamento del Cauca. Entonces, esa sentencia es muy buena tenerla ahí, digamos, en el escenario de todo el reconocimiento que hace la Corte Constitucional a la etnoeducación, a que los pueblos indígenas tienen derecho a autodeterminarse en asuntos educativos, a seleccionar sus maestros, a diseñar sus propios proyectos educativos comunitarios en el marco de su cosmovisión, bueno, y todo el reconocimiento de derechos que se surgen desde ese momento, pero como les digo, pues ya en un asunto más puntual que tiene que ver con el nombramiento en propiedad de los maestros. Eso dio pie ya para que la Secretaría de Educación de Cauca pues no tuviese más argumentos de poder seguir negando este derecho a las comunidades, y se nombraron a muchos otros maestros. En el departamento del Cauca, yo diría que casi en todos los resguardos indígenas del Cauca se hace ese proceso a partir del 2011. Luego también llega una sentencia a la Corte Constitucional y expide la sentencia T049 del 2013, y que ordena nombrar al resto de maestros educadores que venían en provisionalidad en todo el pueblo Yanacona. Entonces, eso es muy importante, una sentencia también para revisar. Y también un elemento muy importante es la sentencia T871 del 2013, donde se ordena el nombramiento de unos maestros en el Tolima, y desde allí se empieza ya a vislumbrar la posibilidad de no solo el nombramiento en propiedad, sino de la inscripción en el escalafón 2277 para quienes no estaban inscritos, y a quienes ya estaban inscritos, porque se presentaban varias situaciones de maestros que estaban en provisionalidad, que fueron nombrados en propiedad y que ya estaban inscritos en el 2277. Nosotros en el 2015 iniciamos unos procesos jurídicos, acá unas demandas de nulidad y restablecimiento del derecho ante los jueces administrativos. Los primeros fallos fueron adversos por allá para el año 2017, 2018, pues porque realmente todavía no había mayor claridad jurídica respecto de cómo se tenía que inscribir o bajo qué normativa se tenía que inscribir y ascender a los maestros educadores.
Luego se sucede un hecho muy importante en la comunidad indígena de Yascual, en Nariño. El asunto llega en tutela hasta la sección segunda del Consejo de Estado, quien en primera instancia falla favorablemente al resguardo indígena de Yascual y ordena que a los maestros educadores se les debe aplicar el 2077 del 79. Esas sentencias de agosto del 2019, sin embargo, en noviembre del mismo año, la sala plena del Consejo de Estado revoca esa decisión y el caso finalmente también llega a la Corte Constitucional para revisión y la Corte Constitucional unifica la jurisprudencia en la sentencia SU 245 de 2021, en la cual hizo varios pronunciamientos y dio distintas órdenes a distintas instancias del gobierno, del orden nacional y del orden regional. Entonces, lo primero que dijo fue que a los maestros debía inscribírselos en el escalafón 2237 y ascenderlos bajo esta normativa, así fuese de manera transitoria. Eso fue lo primero que le ordenó a las entidades territoriales, porque esta es una facultad y una competencia de las entidades territoriales certificadas en educación. Segundo, ¿qué le dijo al ministerio? Que en concertación con las comunidades indígenas diseñara un sistema de equivalencias. Pero cuando le dice, y aquí es donde tenemos pues nuestros primeros reparos frente a la forma como se adoptó ese sistema actual de equivalencias contenido en el decreto 1345 de 2023, y es que se transgredió el derecho a la consulta previa, porque la consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades indígenas y se tiene que aplicar en terreno en cada comunidad indígena. Es decir, si bien la CONCEPI, que es un organismo creado desde el 2007, es un órgano de discusión, de análisis de la política educativa, de la política laboral de territorios indígenas, no es el escenario competente o no es el estamento competente para hacer la consulta previa. Esto es un derecho de las comunidades. Sin embargo, se expidió el decreto 1345 como un sistema de equivalencias, pero en materia jurídica, cuando uno va a equivaler una situación a otra, pues debe tener un referente, y el referente necesariamente la Corte y el mismo Consejo de Estado, desde el 2019 vienen diciendo que el referente para los docentes educadores debe ser el 2277. De hecho, nosotros acá en Cauca, todas las demandas, todos los fallos más bien judiciales en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que vienen surtiéndose desde el 2019 para acá, todos son favorables, amparados en las sentencias del Consejo de Estado y amparados en la SU 245 de 2021. Entonces, cuando nos vamos a dar cuenta qué es lo que se pide como equivalencias en el decreto 1345, pues eso no equivale al 2277. A nuestro juicio, lo que debió hacerse es plantear, si un maestro tiene tantos años de servicio, tiene tantos títulos, ha hecho tales cursos, pues eso equivale a tal grado en el 2277. Entonces ahí creemos que hay un desfase entre lo que la Corte ordenó y lo que finalmente se expidió en el decreto 1345 de 2021 respecto de las equivalencias. También le dio otra orden al Congreso de la República, que fue trabajar rápidamente en la expedición de la norma CI, es decir, la ley que regule todo el sistema educativo indígena propio, y el decreto o la ley que establezca el estatuto docente indígena. Porque es cierto, y de hecho esa es la razón principal por la cual la Corte expide la sentencia de constitucionalidad de SU 245-2021 y le da efectos intercomunes, precisamente por el alto grado de discriminación con el que venían siendo tratados los compañeros educadores desde hace más de 20 años. Entonces, en un acto de justicia, pues para no seguir permitiendo que los docentes educadores estuvieran en el limbo, la Corte ordena inscribirlos en el escalafón 2077, ascenderlos en esta norma, generar un sistema de equivalencias, pero además de ordenar al Congreso de la República expedir una norma que regule el sistema educativo indígena propio y el escalafón o el estatuto docente indígena. Ahora sí, y con esto quisiera cerrar, a nuestro juicio, el decreto 1345 de 2021 debe el Consejo de Estado declararlo nulo por inconstitucionalidad, es decir,
se deben adelantar demandas de simple nulidad por inconstitucionalidad frente al decreto por varias razones. En primer lugar, porque el Ministerio de Educación no estaba facultado para expedir una norma que regule asuntos o que regulara asuntos del ingreso, la permanencia, el ascenso y el retiro de los docentes educadores, porque esa es una facultad exclusiva del legislativo, es decir, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación Nacional, usurpó las funciones del legislativo. Si eso fuese así, pues no tendría sentido que el gobierno actual hubiese llevado la reforma laboral al Congreso. Pues si se pudiera por decreto, pues simplemente el presidente le hubiera dicho a la ministra de Trabajo, expida un decreto y haga la reforma laboral. Pero eso no funciona de esa forma. Jurídicamente, la competencia es exclusiva del Congreso, no del ministerio, insisto, para regular asuntos que tienen que ver con el ingreso, la permanencia, el ascenso y el retiro de los docentes educadores. Ahí se extralimitó el Ministerio de Educación Nacional, porque incluso en la misma sentencia SU 245-2021, esa orden se la dio al Congreso de la República. Entonces, eso es lo primero de los argumentos. El primero de los argumentos que queremos esbozar de por qué el decreto es inconstitucional. En segunda medida, transgrede el derecho fundamental a la consulta previa, regulada en el convenio 169 de la OIT y la ley 21 del 91, transgrede varios principios constitucionales. Casi todos los principios constitucionales del derecho laboral, como por ejemplo el tema de los derechos adquiridos, el principio de favorabilidad, que es ambiguo allí en el mismo decreto, porque cuando uno revisa el decreto 1345-2021 en el artículo 3, dice que se respetan los derechos adquiridos de los maestros del 1278 y el 2077, pero en líneas más abajo en el mismo decreto dice que los maestros pueden ser objeto de despido. Aunque, pues, en materia laboral podríamos acudir al principio de favorabilidad. Viola el principio de progresividad, que es un principio constitucional. Quiere decir que en materia de reconocimiento de derechos laborales tenemos que ser, o el Estado colombiano debe ser progresivo, no regresivo, intentando, si se quiere, menoscabar o vulnerar derechos que ya se han adquirido con anterioridad. Viola el principio de unidad normativa, precisamente porque las normas, como por ejemplo el 2277, no se puede aplicar por partes. Eso transgrede el principio de unidad normativa. Transgrede el principio de provisión y previsión presupuestal. Porque, por ejemplo, hoy el Ministerio de Educación Nacional no sabe cómo va a ser para adoptar los recursos que requiere para hacer posible económicamente el pago de los salarios en el decreto 1345 de 2023. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El Estado colombiano está obligado por disposición constitucional y legal siempre previamente a expedir normas de este alcance, a tener asegurados los recursos, lo que se llaman, cuando se va a hacer un contrato, por ejemplo, los certificados de disponibilidad presupuestal. Obviamente, como lo manifestamos anteriormente, se extralimita frente a los alcances de la sentencia SU 245-2021. Es ambiguo respecto, por ejemplo, de la estabilidad laboral. Es subjetivo respecto del sistema de ascenso, principalmente respecto de la reglamentación, porque como quedó concebido el decreto, el Ministerio de Educación Nacional no puede reglamentar o no puede sacar una sola reglamentación para ese decreto, como por ejemplo sí lo hizo con el 2277. En el 81 sacó el decreto reglamentario de cómo hacer materialmente posible el decreto 2277 del 79. Acá no, acá dejó a la disposición de cada pueblo que haga su reglamentación. Y si en Colombia, por ejemplo, hay 120 pueblos indígenas, significa eso que habrán 120 reglamentaciones. Entonces, ¿qué va a pasar de finalmente concretarse esa situación? Pues que en un resguardo indígena los maestros van a poder ascender por esa reglamentación que ahí se expida, y en el resguardo vecino no van a poder ascender por la misma reglamentación, aún teniendo las mismas condiciones. Eso transgrede el derecho fundamental a la igualdad. Y finalmente, creemos nosotros que transgrede el derecho fundamental al debido proceso, contradicción y defensa,
Ahí es muy importante ver la circular 22 de marzo del 2020 del MEN, que establece esta garantía constitucional del debido proceso en situaciones que tengan que ver con aspectos disciplinarios o penales de los, disciplinarios y penales de los maestros educadores en los territorios indígenas. Decir que hoy todos estos derechos también se están ampliando hacia los docentes educadores afro. De hecho, ya desde el 2016 para acá no hay concurso en el territorio afro. Las plazas del territorio afro no se ofertan para traslados en virtud de la sentencia C-666 del 2016, y luego también la Corte unificó la jurisprudencia en el 2018 expidiendo la sentencia SU-011 del 2018, que ordenó también avanzar en la concreción del estatuto docente para territorios afros. ¿Qué proponemos? ¿Qué le proponemos nosotros a la CON Nacional y a FECODE mismo? Uno, es urgente generar un espacio de diálogo social con el Ministerio de Trabajo, donde estén los representantes de los docentes educadores del país, los representantes de los pueblos indígenas, el Ministerio de Educación, FECODE, la CUT, para que abordemos esta problemática, porque esta situación, pese a que no está reglamentado el decreto 1345, pese a que el sistema educativo indígena propio aún no se ha arreglado, no se ha extraído la ley, pese a que el decreto 1953 del 2013 no ha sido posible materializarlo precisamente porque no se ha desarrollado el artículo 329 de la Constitución Política que ordenó la creación de las entidades territoriales indígenas, se están cometiendo hoy varios atropellos en contra de los maestros educadores, y creo que eso es urgente revisar. Y de igual forma, desde la CUT, desde FECODE, debiera demandarse este decreto en simple nulidad por inconstitucionalidad ante el Consejo de Estado. Eso es lo que queríamos comentarles, compañeros y compañeras, respecto de toda esta situación que hoy se vive en el ámbito laboral de los docentes educadores en el país. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Nuevamente, bueno, compañero José Aureliano, pues muchísimas gracias pues por sus aportes en torno a esta problemática que nos aqueja a los educadores actualmente. Por allí pues ya me acaban de comunicar que el tiempo pues se agotó. Es un espacio que tenemos de 1 a 2 de la tarde y que por esa razón pues tenemos que aprovechar al máximo. Pero sí muy precisos sus aportes, compañeros, en el sentido de que se hace necesario que unifiquemos, ¿verdad? Todo un movimiento en el que lógicamente la Central Unitaria de Trabajadores, FECODE mismo, representantes de los educadores, llevemos a cabo un proceso de demanda inicialmente, ¿no? Como usted lo acaba de decir, por la inconstitucionalidad como tal del decreto, ¿cierto? Eso es algo que está claro, y en algunos escenarios nosotros pues lo hemos planteado también como en educadores. Entonces no sé si es posible que pues se dé lugar a alguna participación de quienes nos están acompañando en estos momentos para preguntas o aportes. No sé qué me dice Alice en ese sentido. Pues yo creería que podríamos dar espacio a unas 2 preguntas, compañero, por el tema del tiempo, que se Sí, formulen las claro. 2 preguntas, se respondan y ya cortaríamos, sí, señor. Listo, bueno, entonces, compañeras, compañeros educadores y demás secretarios jurídicos de la Central Unitaria de Trabajadores a nivel nacional, abrimos el espacio entonces para que pues hagan sus aportes o bien hagan preguntas alrededor de esta temática. Compañeros y compañeras, ¿hay alguno que tenga comentario, sugerencia o aporte al tema que se expuso el día de hoy en este espacio? Bueno, si no hay pues alguno de los compañeros que está presente, yo quiero finalizar diciendo... Están Ahí hay una escribiendo por pregunta, el dice, chat. compañero, es una pregunta. Dice. Sí. Dice, ¿qué pasa con los beneficios ZDA, perdón? Sí, sobre las zonas de difícil acceso, digamos, eso se mantiene porque, digamos, el decreto que regula este derecho de reconocimiento
de esta bonificación no ha cambiado, si se mantiene en las mismas condiciones. Sí, ¿alguna otra pregunta por parte de los compañeros y compañeras? Una preguntita a los compañeros. Sí, adelante, compañero Joel. Acá para los que dirigen el webinar. Resulta que hay un caso particular acá en el departamento de Córdoba, cosa que nos motivó a un plantón la semana pasada. El hecho de que suspendieron de manera abrupta los ascensos por el 2277, manifestando de que no había disponibilidad presupuestal en el Sistema General de Participaciones y que ya había salido el decreto 1345, había entrado en vigencia. Resulta que para el caso del departamento de Córdoba, la sentencia que se está aplicando directamente en particular es la T390. Y en la T390 se es explícito en el decir de que no mientras entra en vigencia el decreto 1345, no, sino mientras entra en funcionamiento. Y ese decreto como tal no ha entrado en funcionamiento. Entonces, la incoherencia que hay es por qué suspenden las inscripciones y los ascensos, vulnerándose el derecho nuevamente después de 20 años atrás. Entonces, ahí es donde está la injusticia que hay con 476 educadores. Muchas gracias. Sí, compañero José Aureliano, ¿tiene algún comentario, alguna respuesta con respecto a la pregunta del compañero Joel? Sí, claro. Ahí, para el caso puntual de los compañeros de Córdoba, como ya está la sentencia T390, hay que interponer un incidente de desacato en contra de la Secretaría de Educación de Córdoba o pues, de la Secretaría que esté vulnerando este derecho. Eso es una acción que deben desarrollar, adelantar de manera urgente. Y dos, aquellos maestros que ya han sido inscritos en el escalafón y que hoy les niegan sus ascensos, también podría interponerse una acción de tutela por violación al debido proceso, incluso unos procesos ejecutivos. Las alternativas que hay allí, porque claro, hasta que no se expida la reglamentación del decreto 1345, pues este decreto no se puede aplicar. Por lo tanto, siguen vigentes las disposiciones de la sentencia T390 para el caso de Córdoba y de la SU 245 del 2021 para el resto del país. Hay que seguir adelantando esa lucha, y si finalmente la Secretaría de Educación se negase, pese al incidente de desacato, pese a la tutela por violación al debido proceso, pese a que se inicien los procesos ejecutivos, habría que instaurar unas nuevas demandas de nulidad y restablecimiento, o no nuevas, habría que instaurar unas demandas de nulidad y restablecimiento del derecho para que sean los jueces administrativos quienes ordenen la discusión o el ascenso según sea el caso. Sí, señor. Muchas gracias, compañero. Es que efectivamente, como lo señalaba el compañero, pues yo era allí. Nosotros hemos llevado a cabo procesos o vías de hecho, pero tampoco nos hemos cerrado al diálogo. Recientemente, pues lo que se está planteando es la posibilidad de que de pronto a nivel de ministerio se defina la situación y se le logre pues dar continuidad al proceso de inscripción y ascenso por el cual veníamos nosotros ascendiendo. Usted lo acaba de decir y ese es uno de los argumentos que nosotros hemos planteado acá. La sentencia aún tiene efectos legales, es decir, el decreto 1345 como tal aún no ha entrado en funcionamiento y desde ese punto de vista, pues lógicamente no tenía por qué así de manera, digamos, arbitraria suspender el proceso de inscripción y ascenso. Entonces, sí, efectivamente, pienso que los procesos deben continuar. Si toca continuar con las vías de hecho y si toca de alguna manera, pues ampliar, como usted lo acaba de decir, compañero José Aureliano, abrir los espacios de diálogo, de reflexión en las organizaciones sindicales, hay que seguirlo haciendo.
yo pienso que este es un espacio que precisamente se debe aprovechar para que si está el compañero Alarcón aquí, de alguna manera también tenga conocimiento de la situación y de alguna manera también presione, haga saber a la Federación Colombiana de Educadores, a FECODE, que se hace necesario abrir el debate a nivel nacional e instaurar las respectivas acciones jurídicas en ese sentido. Entonces, muy de acuerdo con usted, compañero José Aureliano. Bueno, no sé si entonces no hay Compañero, más preguntas. sí, sí, señor, ya es hora de cerrar. Bueno, listo. Entonces, agradecemos de manera muy especial al compañero José Aureliano por sus valiosos aportes dentro de este proceso de lucha por la problemática de los educadores. Agradecemos también a los compañeros secretarios jurídicos que están presentes de las subdirectivas a nivel de todo el país y a los educadores que también se conectaron. Agradeciendo pues de manera muy especial a la Central Unitaria de Trabajadores también por este espacio brindado. Muchas gracias, compañero Héctor. A continuación, nuestro director de Departamento de Asuntos Jurídicos y Legislativos, el compañero Nelson Alarcón, para que nos dé un saludo y cierre el espacio. Listo, muchas gracias. Claro que sí. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Compañero Héctor, agradecerle la gentileza y la coordinación en el día de hoy. Al compañero Aureliano, mi saludo, mi reconocimiento por su trabajo desde la organización sindical de ASOINCA, sindicato filial de FECODE y por supuesto la Central Unitaria. Muchas gracias. Creo que, por supuesto, con nosotros desde la Central Unitaria cuentan y contarán con abrir esos espacios de diálogo, de concertación, de poder interactuar y poder unificar criterios, mecanismos, procesos y procedimientos para poder avanzar en esta temática. Estaremos al tanto, prestos a lo que podamos desde la Central Unitaria, desde nuestro departamento jurídico, con la doctora Alice, con la doctora Miriam, con Luisa, con todos los demás compañeros y compañeras que nos acompañan y por supuesto con cada una y cada uno de ustedes, agradecerles por este espacio, por estos escenarios tan importantes y es a través de estos espacios como podemos consolidar y concretar trabajo y un plan de acción en ese escenario. Compañero Aureliano, usted dirá cuándo podemos avanzar en los temas y los demás compañeros y compañeras y más específicamente en esto. Muchas gracias a todas y todos y un buen día, una buena semana para cada una y cada uno de los presentes. Bueno, muchas gracias, compañero Nelson, a todos los miembros de la CUD, al equipo jurídico, a todos los maestros que se han conectado, a los compañeros de la CUD Córdoba. Un abrazo fraterno desde el Cauca, desde Azoinca. Continuamos en la lucha. Ponemos a disposición de la organización, de la Central Unitaria y de todos los sindicatos filiales de FECODE, de la CUD, este trabajo. Ponemos a disposición esta experiencia, este conocimiento que tenemos al respecto. Es un tema que venimos trabajando desde hace 20 años en la lucha por la reivindicación de los derechos de los educadores y ahí estamos prestos a seguir aportando en la construcción de estos escenarios para reivindicar los derechos del magisterio. Precisamente en la próxima semana la Federación nos ha convocado los días 8 y 9 de noviembre para abordar esta temática, abordar esta problemática y ahí vamos a estar desde el Cauca aportando esta experiencia, insisto, en el camino de la lucha por la reivindicación de los derechos del magisterio. Muchas gracias y quedamos atentos a poder seguir contribuyendo en estos escenarios.